Generalmente, el alumno universitario está muy preocupado por la solución de problemas de forma óptima, al igual que la mayoría de empresas están ocupadas por resolver el problema, por mejorar, ¿de acuerdo? Y como están preocupadas por mejorar, la preocupación por la optimalidad es secundaria. A pesar de ello, estamos en una carrera universitaria, estamos en una universidad, habéis hecho un montón de cursos de optimización, investigación de operaciones, etc, etc, etc. Así que es conveniente que como mínimo tengáis una idea de lo que os podéis encontrar o de las herramientas que os podéis encontrar o de qué podríais hacer para encontrar un modelo matemático que encontrara la planificación óptima. ¿Sí? Fijaros y pensad que en el momento en el cual tenéis una planificación óptima es un modelo, por tanto no representa la realidad completa, intenta hacer un símil de la realidad. Así que aunque os dé un valor que es óptimo en sus circunstancias, tenéis que poner en tela de juicio que sea realmente óptimo general. ¿Sí? Puede ser que no sea aplicable, puede ser que contrate y despida gente que no le permitís. Por tanto, yo os recomiendo que siempre que construáis un modelo, como os explicaron al principio en la construcción de modelos en optimización, los pongáis en tela de juicio, los miréis, analicéis el resultado, verifiquéis que es correcto, etc, etc, etc. Nicolás y Felipe, ¿tenéis la mano levantada como un residuo de levantar la mano de hace 20 minutos o porque tenéis alguna pregunta? Felipe, no. Vale. Así que tenéis que pensar en eso. Tenéis que pensar que no os creáis la solución directamente del modelo, intentad analizarla, intentad ver si es aplicable y si no es, debe de ser que os hayáis dejado alguna restricción. Generalmente el problema es eso, que cuando alguien formula un problema no lo formula completamente, se deja alguna característica, por ejemplo, una cantidad máxima de contratos, una cantidad de despidos, gente que está contratada ad eternum y no se puede despedir, etc, etc, etc. ¿Vale? También es importante que tengáis en cuenta que lo normal en este curso y lo normal cuando se trabaja con modelos matemáticos es usar restricciones y funciones objetivo lineales. ¿De acuerdo? ¿Y a qué me refiero con funciones lineales? Al final tiene que ser programación lineal. Y esto implica que no puedes usar cosas como x de y por y de y menor o igual a 150. ¿Sí? Si x de y e y de y son variables, esto no es un modelo lineal. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar por las malas y por las buenas. Por las malas es como me toca hacer siempre, hacer de poli malo. Si yo pido un modelo lineal y alguien escribe una ecuación no lineal, no la puntúo. ¿Por qué? Pues porque por las buenas resulta que si uno pone condiciones de este estilo e intenta resolverlas en una computadora, va a poder resolver problemas de 20, 25, con un poco de suerte 30 variables. Sin embargo, si uno pone condiciones como toca, que son lineales, va a poder resolver problemas de millones de variables. Entonces, 25 versus millones me parece una diferencia significativa de qué es lo que uno puede hacer y no puede hacer. Por tanto, generalmente si el modelo os pide modelos en los cuales se calcule o se determine o se estudie un modelo lineal de planificación o un programa lineal entero de planificación agregada, haced un programa lineal entero. No pongáis variables multiplicándose entre ellas, dividiéndose, una variable en el denominador, cuadrados, eso no es válido. ¿Puede ser más fácil a la hora de resolver el problema? Sí. Pero no está bien. No está bien porque no es que sea más fácil a la hora de resolver el problema,
lo que hace es más fácil escribir el problema. Pero la computadora no es capaz de deducir esas cosas por ti y hará que no lo pueda resolver. Sin embargo, si tú pensaras un ratito y consiguieras linearizar el modelo, pues entonces sí que lo va a poder resolver. ¿De acuerdo? Esto es un aviso para posibles problemas dentro de unas semanas. Ahora, vamos al proceso en sí de modelización matemática. En un modelo matemático, generalmente uno tiene que tener en cuenta 4 partes. Los datos, que generalmente se les llama parámetros. Las variables, que son aquellos elementos de los que no sé el valor. El objetivo, que es la función que quiero minimizar o maximizar. Y las restricciones, que son las condiciones que tiene el problema. Disculpe, profe. Dime, ¿Con variables Marco. se refieren los coeficientes No, eso de...? sería un dato. Ya, ok. La diferencia ¿Cuál que es? hay entre los datos y las variables, y ahora esto es importante porque en el caso de un programa de ordenador, ambos elementos se confunden. O sea, en un programa de ordenador, una variable es cualquier espacio que guarda un número o un texto. Pero en modelización matemática no es lo mismo. Los datos son conocidos, por tanto son cosas que están en el enunciado. Y las variables son los desconocidos. Por tanto, es lo que quiero descubrir. ¿Sí? Para intentar mostrar un poco la idea, voy a utilizar una gama de colores, en el cual estos son los datos en amarillo y estos son las variables en rojo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a lo que hemos hecho en los cálculos anteriores. Imaginaros que lo hubiera hecho la computadora, digo, que lo hubiéramos hecho con un modelo matemático. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, los días laborables, son un dato. La demanda es un dato. ¿De acuerdo? Pero esto y esto son variables, porque yo no las sé a priori. ¿De acuerdo? Es importante notar la diferencia, porque va a permitir evitar el error anterior. Por ejemplo, todo esto que hay aquí, todo esto, son datos. Todo. ¿De acuerdo? Aquí no hay ninguna variable. Es importante que podáis repartir o podáis diferenciar una cosa de la otra, porque es lo que os va a permitir detectar si estáis multiplicando dos variables o no. Podéis multiplicar una variable por un parámetro, porque un parámetro no deja de ser un número. Y como no deja de ser un número, pues es un número. No tiene ninguna... El modelo lo transforma en un número y a partir de ahora es 90 por X. Y eso es lineal, es una recta. Por tanto, es lineal. ¿De acuerdo? Generalmente, cuando yo explico esto en papel, en pizarra, intento explicar que es muy importante la idea de construir las cosas a la vez
pero separándolas claramente. Por tanto, yo tomo una pizarra muy grande y hago un segmento donde empiezo a escribir los datos del problema, otro segmento donde escribo las variables del problema y después otro segmento donde escribo la función objetivo arriba y las restricciones abajo. ¿De acuerdo? En este caso, yo no tengo esa habilidad. Ni tampoco puedo preguntar un modelo matemático completo, como podía preguntar antes, porque lo más probable es que ese modelo matemático completo no acabe trasladándose al papel correctamente o me encuentro con muchos modelos matemáticos idénticos. Así que, en general, si miráis las preguntas del último semestre, los modelos matemáticos se preguntan a trocitos. En vez de construir todo el modelo matemático, en el último semestre lo que tuve que hacer fue poner trozos del modelo y preguntar por esos trozos del modelo concretos. Así que voy a intentar centrar la explicación en explicar precisamente esos trocitos. No los que voy a preguntar, los trocitos generales que os van a dar una idea de lo que os podéis encontrar, ¿vale? Lo que sí que voy a intentar es mantener esa tónica de ir por partes. Por tanto, si os fijáis, voy a hacer una lámina que van a ser los datos. Voy a hacer otra lámina que van a ser las variables. Voy a hacer una tercera lámina que va a hablar de cosas que son referentes al objetivo. Y finalmente voy a hacer una cuarta lámina que va a ser cosas asociadas a restricciones. Y seguramente las cosas asociadas a restricciones me voy a ver obligado a hacer más, porque por lo general las restricciones son lo que uno se encuentra con mayores problemas. Son lo que hace que cada modelo sea diferente. Todo lo demás acostumbra a ser bastante por igual. ¿Sí? Muy bien. Profe, Dime. antes de que empiece con los datos y todo eso, en Dime. la slide anterior, la del matemático, donde tiene palabras, salía como desagregar, Sí. planificación agregada. Resulta que si os acordáis, el proceso que yo expliqué la semana pasada, primero decía que había que agregar los datos, ¿no? O sea, que tú tenías datos y los agregabas. Después calculabas el modelo matemático. Obviamente, en la práctica después toca desagregar. Yeah. Pero esto es pregrado y tengo el tiempo que tengo. Por tanto, desagregar, que normalmente se resuelve con un modelo matemático, no lo vamos a ver en el curso. Si tienes la necesidad imperiosa de completar esa parte, porque, por ejemplo, te interesa mucho el tema o resulta que estás haciendo un capstone y tiene una parte de planificación agregada, o dentro de 2 años resulta que te piden hacer un modelo agregado en algún sitio, lo tienes en el libro. Pero por temas de límite, lo que sí que te puedo decir es que las ideas son exactamente las mismas que las de un modelo de planificación agregada con programación lineal. Básicamente lo que te cambian son las variables y el objetivo. Intentas quedarte lo más cerca posible a la demanda original, teniendo en cuenta unas limitaciones que son las limitaciones de la capacidad productiva. ¿Sí? Okay. Vale. Vamos a lo que decía. Datos. La primera parte de los datos que acostumbra a necesitar ponerse siempre es todos los costos. ¿De acuerdo? Y es importante ver esto porque los costes que uno tiene están asociados generalmente al tipo de variables que va a tener. Entonces, por ejemplo, si hay un costo de inventario, pues seguramente voy a tener que anotar las variables de inventario. Si uno tiene un costo de falta de faltantes, que quiere decir que de defecto de stock, pues seguramente va a tener que tener en cuenta el defecto de stock. Si uno tiene un costo de producción, pues va a tener que tener en cuenta todas las formas de producción que pueda tener el problema asociadas a esos costos de producción que tiene. Si uno tiene un costo de contratación y despido, pues seguramente eso significa que va a tener variables de contratación y despido.
Y así sucesivamente. ¿Vale? Importante, porque el enunciado te está dando pistas de lo que te está pidiendo. Entonces, como el enunciado te está dando pistas de lo que te está pidiendo, no te olvides de usarlas. Y una de las primeras pistas es que generalmente a cada costo va a haber una variable asociada, la que toque. ¿De acuerdo? ¿Qué dice bajo inventario? Faltante. Defecto de stock, faltante, Alejandro. Y esas variables, pues posiblemente serán, pues lo que hemos comentado, las variables asociadas a los costos. Pues inventario, exceso y defecto de stock, que puede ser que lo tengamos en algún momento para calcular lo que vale quedarse por encima y lo que vale quedarse por debajo. No tienen por qué estar todas. Entonces, si no están todas, si no hay una, porque en tu caso, por ejemplo, tu problema no permite defecto de stock, siempre tienes que tener inventario positivo, pues solamente te serviría con la ecuación de exceso, no necesitarías la ecuación de defecto y no necesitarías la variable de defecto. ¿De acuerdo? Las variables de producción, en cada formato que tenga un coste, el número de trabajadores, en cada formato que tuvieras, podría ser que tuvieras diferentes tipos de trabajadores, los contratos y los despidos. ¿De acuerdo? No es una regla que funcione el 100% de las veces, es una regla que funciona como un 70% de las veces. La mayoría de variables tienen un costo. El problema son ese 30% que no. Y ese 30% que no lo vamos a intentar analizar a posteriori. Exceso, defecto, stock. Diana, Alejandro. Producción, trabajadores, contratos, despidos. Es importante que veáis esos casos raros. Pero es más importante que no os equivoquéis en los casos básicos. Por eso son los primeros que tratamos. ¿De acuerdo? Por tanto, yo he puesto justo los que tocaban para tenerlo fácil. Y fijaros que, aparte, ahora podría poner pues, la función objetivo. ¿Sí? La función objetivo al final acaba siendo, como regla general, una suma para todos los periodos de tiempo de coste por variable, coste por variable y así sucesivamente. Y el objetivo es minimizar. ¿De acuerdo? Si hay ingresos, por ejemplo, el problema pide ventas o te da una variable de ventas, en tal caso, lo que tienes que hacer es maximizar ingresos por variable con sus relativos menos los costes por la variable. ¿De acuerdo? Por favor, no os dejéis engañar por el uso de alguna letra común en estos factores de aquí. ¿De acuerdo? Una vez se me ocurrió poner un ejercicio en el cual, en vez de llamarle coste de stock, que yo normalmente en clase utilizo CS, y coste de contratación, que yo normalmente en clase le llamo CW+, le puse a uno A y al otro B, y la gente no sabía resolver el problema. Por tanto, intentad identificar qué puede ser que signifique respecto a lo que hay en el enunciado. ¿De acuerdo? Por si
¿Queréis que nadie me diga una cosa rara? ¿De acuerdo? No es que sea lo mismo y que esté extendiendo, es cada uno de los valores. Uno podría ser las horas normales, el otro las horas extras y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Segunda cosa. En los datos es casi obligatorio que haya las condiciones de inicio. Los dos casos típicos que acostumbran a aparecer en los enunciados es el stock inicial y los trabajadores iniciales. ¿De acuerdo? El stock inicial es un número. Si el enunciado no tiene un stock inicial, en ocasiones, y iremos a ello después, por tanto, voy a apuntar un warning aquí, va a ser necesario que nosotros digamos que aunque el enunciado no tiene stock inicial, el stock inicial es igual a 0. ¿Sí? Por eso he puesto el warning. Recordádmelo cuando vaya a las restricciones. Cuando vaya a las restricciones voy a tener que anotar de alguna manera ese caso concreto que sucede a veces, que no te dan un stock inicial y entonces ¿cómo lo tengo que poner o por qué lo tengo que poner a 0? Lo veréis dentro de un momento por una restricción concreta. Vale. Con los trabajadores iniciales, generalmente si el problema tiene trabajadores os va a dar una plantilla inicial. No os vais a encontrar con mayores problemas. ¿Sí? El tercer punto que os vais a encontrar en los datos que es necesario considerar son lo que se denominan limitaciones asociadas a la capacidad. ¿Sí? Y una ya la habéis visto, por tanto voy a poner un ejemplo. En el caso de la planificación agregada e intuitiva, esta capacidad básicamente lo que decía es que la producción en horas normales no podía ser superior a 50 por el número de días de ese periodo. ¿Sí? Vale. En este caso, esto y esto son datos o parámetros, si preferís llamarlos así. Y generalmente os los da el modelo. ¿De acuerdo? De igual manera, esto lo podríamos haber hecho con tasas. Y entonces lo que hubiera sido es que la tasa en horas normales tenía que ser menor o igual a 50. ¿De acuerdo? Y esto, pues hubiera sido un dato. No es la única restricción que os podéis encontrar. Esta es muy común, pero no es la única. Otra restricción típica, pero nueva, y que por tanto va a transformarse en un dato, que es lo que estoy mirando, que hay que tener en cuenta, es límites en el almacén. ¿Sí? Por ejemplo, os dicen, es que el almacén tiene como mucho 150 unidades de volumen. Bueno, pues eso implicará que hay un dato que es el límite de capacidad. ¿De acuerdo? Y eso será un dato. Yo personalmente, cuando resuelvo un ejercicio o cuando me planteo un ejercicio, lo que hago es tomar la hoja y punto por punto voy marcando qué
que ese trocito de texto o lo tengo en cuenta como un dato, o me ha generado una variable, o lo he representado en la función objetivo, o implica una restricción. ¿De acuerdo? Y ese es el proceso que yo sigo. Si es un número, es un parámetro. Si es algo que me piden, pero que no tengo, es una variable. Si está asociado a costos o al objetivo del problema, está en la función objetivo, y si es un condicionante, es una restricción. ¿De acuerdo? Una vez tenemos todos estos datos, que es la base del modelo, yo generalmente os recomiendo que utilicéis algún tipo de notación, que no uséis los números. Si queréis usar los números está bien, lo único que las restricciones salen un poco más largas. Es mejor asociar a cada uno de estos elementos pues alguna letra y dejarlo bien claro para que después sea fácil de leer. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la función a las variables. En general, aparte de estas variables que están asociadas a costos, lo que hay que tener en cuenta son dos pequeños detalles. El detalle número 1 es que en ocasiones voy a necesitar variables auxiliares. Que son cálculos intermedios, que tiene que hacer el ordenador por mí. Voy a poner un ejemplo de un cálculo intermedio que veréis que a mí no me contribuye, porque no es lo que me preguntan, pero yo lo tengo que calcular igualmente porque si no, no puedo resolver el problema. Entonces, fijaros que estos acumulados de aquí son cálculos intermedios. No aportan nada. Yo los tengo que calcular porque es la única manera que puedo determinar otras cosas, en este caso las tasas. Pero per se no me contribuyen, no me resuelven el problema. Muy bien. ¿Cuándo aparecen o cómo os aconsejo que detectéis esas variables intermedias? Mi opinión es que lo que sucede es que uno está intentando construir las restricciones y hay a veces que no sabe cómo escribir algo. Entonces, cuando no sabe cómo escribir algo, no sabe asociar algo que quiere que suceda con otra cosa, generalmente eso significa que ahí hay una variable intermedia, una variable auxiliar. ¿Sí? Y entonces la defines. Recordad que yo lo estoy escribiendo en horizontal, entre comillas, pero lo estoy escribiendo en horizontal pues porque es la forma típica en Occidente de escribir, ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero si tuviera que hacerlo en un papel, generalmente yo lo que hago en un papel es cuadricular zonas, no ponerlo todo directamente a la vez. Y en una computadora, en un Excel, todavía es más fácil porque naturalmente tiende a la posibilidad de que tú puedas organizarte el espacio de una manera de poder contestar varias cosas a la vez. Un trocito aquí, un trocito allá y un trocito allá. ¿De acuerdo? Eso es el detalle número 1. El detalle número 2 es el tema de las unidades. ¿De acuerdo? Esto merece atención aparte. Porque es algo complejo. Debe ser algo complejo cuando sigue dando problemas después de que se haya explicado en múltiples ocasiones. Y no lo digo porque lo haya explicado yo en múltiples ocasiones o lo haya explicado el profe de Opti en múltiples ocasiones. Seguro que vuestro profe de física también decía que fuerais con cuidado y que si trabajáis en metros por segundo, trabajarais en metros por segundo y si trabajáis en kilómetros por hora, trabajarais en kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a poner o voy a intentar explicar el ejemplo de qué problemas suceden en esto con un ejemplo que hemos visto en la primera hora en planificación intuitiva. Bueno, resulta que la variable que hemos utilizado en el ejercicio era una variable de tasa. Y si os acordáis, las tasas son en unidades por día.
¿De acuerdo? Sin embargo, resulta que para calcular, por ejemplo, el stock, lo que hemos calculado, lo que hemos utilizado no son tasas, son unidades. Y cuando hemos calculado el coste, no hemos utilizado tasa tampoco, hemos utilizado unidades. ¿Sí? Por tanto, fijaros que si yo uso una variable en tasa, cuando la ponga en la fórmula para calcular el stock o la ponga en la fórmula para calcular el coste, no puedo poner directamente tasa, tengo que poner tasa por días. ¿Sí? Esto puede parecer una estupidez muy gorda y alguno de vosotros puede decir que esto no ha sucedido jamás de la vida y que no es un problema real. La respuesta es que sí lo es. Sí lo es, porque a veces los profes tienen la mala pata de escribir toneladas y kilogramos. Y eso significa que hay que poner un valor de 1000 por ahí en medio. Y lo que es más importante, en realidad yo esta variable me he complicado la vida escribiéndola en tasas. Porque si después la voy a usar todo en unidades, a lo mejor me hubiera convenido usar la variable en unidades. ¿Sí? Y olvidarme del tema de las tasas. Y entonces yo cuando tenga la variable en unidades, imaginaros que ahora tenemos esta variable que son unidades, fijaros que para calcular el coste ya no tendría que hacer nada, para calcular el stock ya no tendría que hacer nada, y lo único que tendría que tener en cuenta es que en una restricción, que lo que decía esto era que la variable de tasa tenía que ser menor o igual a 50, pues ahora lo que tendré que hacer es que la variable unidades sea menor o igual a 50 por el número de días. ¿De acuerdo? Alguno dirá, profe, está poniendo usted un montón de fórmulas y ninguna engancha, no hay ninguna cosa, no, lo está haciendo todo muy general, no os preocupéis, esto va a acabar después de este ejemplo. Pero ahora lo que estoy intentando es dar una idea genérica de todos los problemas con los que os podéis encontrar y que tenéis que tener cuidado. ¿Sí? Primero, y ahora si queréis apuntad esto, y siento que lo haga verbal, pero si lo escribo vamos a tardar mucho. Primero, obligatorio. Siempre considerad los parámetros, todos los datos que hay en el problema numéricos. ¿De acuerdo? Eso es el primero. Segundo, las variables son todo aquello que tenga un coste más puede que necesita auxiliares. Y estas son las difíciles. Las auxiliares, porque las otras han salido solas, te las ha hecho el problema. Pero las auxiliares son las que tú tienes que encontrar. Tercero, conversiones. Mi truco, y es bastante estándar. O sea, si alguno de vosotros quiere un libro de aprender a formular, hay un libro que se llama, de un tal H.P. Williamson, que se llama Model Building in Mathematical Programming o algo así. Yo os puedo dar la referencia exacta. Es un libro que está en la biblioteca. Es un libro que corre por internet, en PDF. Y él, cada vez que pone el modelo, que te pone muchos modelos y te los pregunta y después te pide que tú, bueno, te da la solución del modelo completo. Y en la parte de tanto de los parámetros como de las variables, dice, pone la letra, 2 puntos, explica lo que significa la letra. Y después a la derecha, entre corchetes, como he hecho yo, no es casualidad, es que es el estandarizado, dice las unidades. ¿Por qué? Porque entonces cuando él comprueba las fórmulas puede verificar que realmente lo que pone a la izquierda y a la derecha coincide, o lo que suma coincide. ¿De acuerdo? Eso era el 3. 4. Función objetivo. Minimizar si solo hay costes, maximizar si hay ingresos y pagos.
recordad ponerlo todo y que cuadre. ¿De acuerdo? Si el costo está en unidades, pues hay que poner la variable en unidades. Y si no está en unidades, hay que transformarla en unidades. ¿Sí? Y ahora, restricciones, que es la parte más difícil, porque es la parte en que hay más diferencias entre diferentes problemas. La primera restricción, que yo diría que tienen todos los problemas de planificación agregada, todos, es lo que se llama unas restricciones de mantenimiento de materia. Que cumplen dos objetivos. Calculan el inventario y verifican el cumplimiento de la demanda. Si alguno de vosotros tiene o se acuerda con cariño de la electrónica o de la electricidad, estas ecuaciones son muy parecidas a las condiciones de Kirchhoff para la electricidad, que básicamente lo que dicen es que todo lo que entra en un nodo sale del nodo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué entra en un nodo. Es lo mismo que hemos hecho a la hora de calcular en el Excel. Eso lo hemos hecho en el cálculo del Excel manualmente nosotros. Lo que entraba era la producción en horas normales, lo que entraba era la producción en horas extras, lo que entraba era el inventario inicial, que era el inventario al final del mes pasado, y lo que salía era la demanda, y lo que salía era el inventario para el periodo siguiente, el inventario final de periodo, si queréis. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo voy a utilizar en rojo las letras que voy a usar, las variables que voy a usar. Y voy a usar siempre estas variables en todo el problema. Podríais encontraros que en algún otro caso se utilizaran otras y no hay que entrar en pánico. Por producción le voy a llamar X de T. La de horas extras le voy a llamar Y de T. Al inventario inicial es el inventario final del periodo pasado, por tanto T menos 1. La demanda pues es una constante D de T. Y el inventario al final del periodo es S de T. ¿De acuerdo? Ahora, lo único que hay que hacer es que lo que sume, lo que entra es igual a lo que sale. Por tanto, X de T más Y de T más S de T menos 1 es igual a DT más S de T. O cualquier variante. Por ejemplo, la que yo he escrito en la fórmula de Excel es esta. S de T es igual a X de T más Y de T más S de T menos 1 menos D de T. ¿De acuerdo? ¿Por qué calcula el inventario? Pues porque si os fijáis, como este símbolo de aquí es una igualdad, asegura que dada la producción y la demanda, que es una variable, dada la producción, que son variables, y la demanda, que es una constanta, el único valor que puede tomar el inventario es el valor que le toque, no puede tener otro valor. ¿De acuerdo? ¿Por qué verifica el cumplimiento de la demanda? Esto es un poco más difícil y para ello tengo que hacer varios ejemplos, ¿vale? Y la mejor manera es que, si me permitís, voy a hacer un ejemplo con 3 periodos, solo 3 periodos. Por tanto, tenemos la caja de T igual a 1, la caja de T igual a 2,
la caja de T igual a 3. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que entra? La producción. X1, Y1. X2, Y2. X3, Y3. ¿Qué es lo que sale? La demanda de 1, de 2, de 3. ¿Qué es lo que pasa de un periodo a otro? El inventario. S1, S2, S3. Fijaros que nos falta este S0. Y ahora el warning, el stock inicial. Si no tenéis stock inicial, entonces eso implicaría que S de 0 es igual a 0. Si no, pues tendríais una condición que diría que el S de 0, una restricción adicional que diría que S de 0 es igual al stock inicial. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido el warning ahora? Y ha visto que esto es simplemente, esto sería la restricción número 1, la restricción del periodo 1. Esto sería la restricción del periodo 2. Y esto sería, pues, la restricción del periodo 3. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pensar con lógica inversa. Por tanto, vamos a empezar por el final. Y ahora, suponed que yo digo que S de 3 obligatoriamente tiene que ser menor o igual que 0. Entonces, si yo digo que S de 3 tiene que ser obligatoriamente mayor o igual que 0, lo cual es una condición de no negatividad que habéis visto muchos en muchos problemas, básicamente lo que está diciendo es que lo que entra en el sistema en el mes 3, que es el inventario anterior o la producción en ese periodo, tiene que ser mayor a la demanda. Por tanto, satisfago la demanda, ya sea con producción del periodo 3 o con producción de periodos anteriores, que se están moviendo al periodo 3 a través del stock. Por tanto, fijaros que por esa deducción sé que D de 3 se cumple, ya sea porque he fabricado antes y está en el S2 o porque he fabricado durante ese periodo y está en X3 o en Y3. Ahora, vamos a S2, vamos al periodo 2. Fijaros que por definición de lo que he dicho, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que S de 2 sea mayor que 0 y entonces quiere decir que he producido de más. He producido de más y para cumplir esto en igualdad, para cumplir D2 en igualdad, pues o he producido en X2 y Y2 o procede del periodo 1 y entonces ese 1 es muy grande. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que si ese 2 es positivo, quiere decir que he cubierto con la demanda del periodo 2 y eso viene de haber estocado en el periodo 1 o viene de haber producido en el periodo 2. Vale. ¿Qué pasa si ese 2 es negativo? Pues si ese 2 es negativo, básicamente lo que está diciendo es que me falta stock. Quiere decir que no he cubierto la demanda del periodo 2. ¿Sí? Y eso implica que la tengo que cubrir en el periodo 3. ¿Por qué la tengo que cubrir en el periodo 3? Dime. ¿Eso podría significar que el I3 sea más grande? Porque al final Claro, serían lo que haría... Lo más probable es que serían horas extra. Exactamente. Lo que haría si ese 2 es negativo es que para cumplir la ecuación de T3, X3 y Y3 tienen que cumplir con la demanda y como ese 2 es un valor negativo, pues en la suma va a ser necesario ponerlo. Cumplirla. Exactamente. Y entonces fíjate que eso lo que asegura es que la ecuación de T3 más la ecuación de T2 asegura el cumplimiento de la demanda de 2 y calcula el stock. Y así, si vas hasta el principio, fijaros que al principio, como el stock inicial es un valor dado, no hay otra manera. O la demanda de 1 se cubre con el stock inicial X1 e Y1, o si no se cubre con ese de 0, X1 e Y1, quiere decir que va a pasar un stock negativo que se va a tener que cubrir en periodos siguientes. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esta ecuación, esta de aquí, es una ecuación que hace las dos cosas. Calcula la demanda
Calcula el inventario, perdón, y calcula el cumplimiento de la demanda. Alguien ha sacado el micro. Dime. Yo se lo escuchó medio pegado, así como robótico. ¿Pudiera repetir lo que dijo? Puedo repetirlo, pero creo que si se ha quedado medio robótico puede ser que sea por internet. A ver, lo que digo es que esta ecuación de aquí cumple con la demanda. Obliga o satisface la demanda. ¿Por qué? Por dos cosas. Por el hecho del stock que hemos puesto aquí y por el cálculo a pasado de implicaciones que dicen o la hago ahora o la va a cumplir a posteriori, porque si no las ecuaciones no satisfacen. ¿Sí? ¿Ha quedado más claro ahora? Consuelo, Claudio, hola. Sí, profe. ¿Ahora mejor? Sí. Debe de haber pasado algo en Sí, la profe. red. No... Vale, perfecto. Gracias, porque esto de la red es como... Os juro que tengo pesadillas con ello. Pesadillas. Muy bien. Pero no es solamente esta ecuación, es esta ecuación más stock inicial igual a lo que sea, más stock final no negativo. Esta restricción también aparece como una restricción en el cálculo de los trabajadores. ¿De acuerdo? En el cálculo de los trabajadores normalmente se utiliza una variable VDT, que es el número de trabajadores, una variable VDT más, que son los contratos, y una variable VDT menos, que son los despidos. Y básicamente lo que se hace en este caso es el número de trabajadores de un periodo es el número de trabajadores del periodo anterior, con el que acabamos en el periodo anterior, más los contratos que hago, menos los despidos que hago. Fijaros que este cálculo es idéntico a lo que habíamos hecho antes. El número de trabajadores de T-1, el número de trabajadores de T, el número de contratos, el número de despidos. ¿De acuerdo? Por tanto, generalmente os vais a encontrar con esta restricción, con este tipo de restricciones. No es que sean las únicas, pero os estoy poniendo las más frecuentes. ¿De acuerdo? La otra restricción que acostumbra a aparecer en todos y cada uno de los modelos que se piden, son restricciones en las cuales lo que se dice es que lo que se produce tiene que ser menor o igual a el máximo posible de producción. Y esto tiene alternativas. ¿De acuerdo? Yo voy a explicar dos. Y de nuevo, voy a decir que X de T e Y de T van a ser en unidades en el mes T. Y unidades extra en el mes T. Recordad que estos valores yo los había calculado en el Excel. Ahora lo único que le estoy permitiendo a la computadora, entre comillas, es que escoja los mejores valores posibles. Pero le tengo que decir que no puede escoger más de un máximo. Por tanto, en general, esta restricción se vuelve que X de T tiene que ser menor o igual que la capacidad. Y en este caso, pues sería 50 por el número de días del periodo T. ¿Sí? Otro caso típico hubiera sido el caso en el cual lo hubiera hecho con el enunciado con trabajadores. Y fijaros que si hubiera hecho trabajadores, ahora tendría un número de trabajadores. Y fijaros que si yo ahora tuviera un número de trabajadores, lo que diría es que el número de unidades que fabrico
tiene que ser menor o igual a 2 por el número de días por el número de trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo estoy explicando un esqueleto de trocitos. Y estoy explicando un esqueleto de trocitos porque después en una prueba concreta, un ejercicio concreto, se piden trocitos concretos. Por ejemplo, el semestre pasado era muy normal que las preguntas de este tema fueran ecuaciones y te pidiera que dijeras qué hacía la ecuación. O te pedía que explicaras qué era un parámetro concreto. Entonces, como son ecuaciones, tienes que ver esa ecuación. ¿De acuerdo? Y por eso he decidido que este año, en vez de explicar modelos completos, me estoy centrando en ecuaciones que aparecen habitualmente en esos modelos. ¿Sí? Profe, ¿Y de t forma parte de alguna restricción importante? Sí, en este caso, por ejemplo, fijaros que y de t sería 20 multiplicado por el número de días. ¿Sí? Y si te fijas aquí se está calculando y de t, también se está utilizando. ¿De acuerdo? Estas restricciones en realidad son restricciones en las cuales se dice que x de t más y de t más s de t menos 1 es igual a demanda de t más s de t. ¿De acuerdo? Finalmente quiero aclarar un pequeño problema y con esa restricción acabo. ¿Sí? Última restricción que explico, que es cómo transformo números negativos en positivos. O dicho de otra manera, porque esto es súper general, pues le quitas el signo y ya está. Qué respuesta más tonta. Eso sería lo que diría mi hijo dentro de un año o así. Ahora no, porque los números negativos aún están en su rango de valores. ¿Cómo calculo el exceso y el defecto de stock? En el Excel era una fórmula que hacía el máximo entre dos cosas, pero todos los aquí presentes sabemos, o si no, haced que sí que lo sabéis y ya está, que un máximo no es lineal, es una ecuación no lineal. Por tanto, no podéis utilizarla en un modelo matemático con programación lineal. Así que, ¿cómo calculo el exceso y el defecto de stock? Muy fácil. Creas una variable que se va a llamar S plus y una variable que se llama S minus. S plus es el exceso. Le voy a poner el subíndice t porque hay una para cada periodo. S minus es el defecto. Y esas variables se añaden a la variable S de t que calcula el stock. ¿De acuerdo? Y ahora, seguro que os acordáis que cuando se explicaba modelización matemática, os decían que no os olvidarais de decir qué variables eran mayores o iguales de 0 y qué variables eran libres de signo. Que podían tomar valores positivos o negativos. No restringidas. Libres. Vale. Una vez has definido estas variables extra, que son, si alguno se acuerda, estas variables auxiliares que había dicho que a veces eran difíciles de calcular y de saber si las necesitabas, lo que tendríais que hacer es una ecuación que sea esta. S de t es igual a S de t más menos S de t menos. Para todo t. Es lo único que tenéis que hacer. Introducir esta ecuación. ¿Por qué? Pues porque esta ecuación más los costes en la función objetivo, recordad que el exceso y el defecto de objetivo
El exceso y el defecto de stock es lo que normalmente tiene costes. A ver, Ignacio, ¿ahora estás viendo lo que escribo? Ignacio Letelier, ¿estás viendo lo que escribo? No, profesor. Un segundo. ¿El resto de gente tiene el mismo problema? No, yo sí estaba viendo la pizarra. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Ahora sí, porque lo he desconectado. ¿Y ahora ya lo ves? Ahora lo ves. No, Vale. no veo, profe, pero voy a salirme y meterme de nuevo. Ignacio, no te salgas porque quedan 2 minutos. Mírate los Bueno. últimos 5 minutos y quédate para el control. Ya, ni un ¿Vale? problema. Porque explico eso y acaba el control. Míratelo en el vídeo porque yo lo estoy viendo y eso significa que el vídeo lo está grabando. Si queréis, creo que el año pasado hice un vídeo especial para esto. Lo puedo subir extra. Y si no, os doy otra clase aparte. Pero tengo que acabar esto y entonces os pongo el control. ¿Vale? Gracias, profe. Sin problema. Esta ecuación, que es el stock, es igual al exceso de stock menos el defecto de stock, más la función objetivo, que recordad que los costes se son en el exceso y en el defecto, asegura el cumplimiento de que si es negativo tome el valor el defecto de stock, si es positivo tome el valor el exceso de stock. Lo voy a poner con un ejemplo muy rápido, con 2 ejemplos muy rápidos. ¿Vale? El 15. Entonces, fijaros que yo lo que querría es que aquí valiera 15 y aquí valiera 0. Y fijaros que esto lo hace de forma natural. Es un cumple. 15 es igual a 15 menos 0. Magia. ¿Por qué no escoge esta que también cumple? 20 menos 5 también es 15. Pues no la escoge porque esto sería más caro. Y ahora el menos 10. Yo lo que querría sería que fuera 0 menos 10. Y fijaros que eso cumple la ecuación. Y cumple las condiciones que había puesto aquí de que sean mayores o iguales que 0. También cumple 5 menos 15. Pero fijaros que de nuevo eso sería más caro en la función objetivo. ¿Sí? Estas son las 3 restricciones típicas que os vais a encontrar en un modelo. No os vais a encontrar cosas mucho más raras. Hay variantes, hay modificaciones, hay cálculos extra, pero estas son las básicas. Entonces, intentad, en la ayudantía de hoy vais a ver estas 3 ecuaciones puestas. Miraros las que hemos preguntado en años anteriores. Siempre hay alguna variante, siempre hay alguna pequeña variación, pero se construyen más o menos alrededor de las cosas que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Hay un par de ejercicios que son completos, todo un enunciado de una página en los ejercicios resueltos que pueden ser de mucha ayuda si tenéis complicaciones con esto. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos al control, y el control es del tema que hicimos en la primera hora. Yo os lo voy a subir ahora, os lo voy a publicar ahora, ¿de acuerdo? El tiempo que tarde en hacerlo visible. Tenéis, como siempre, pues los 10 minutos que quedan de clase, más todo el tiempo que queráis hasta el siguiente bloque, 11:30, media hora. Tenéis tiempo de sobra. O eso creo yo. Fijaros aquí, en el semana 10, que es esta semana de aquí, enunciado control 9, espacio entrega control 9. ¿De acuerdo? Como siempre, gracias por asistir. Gracias por no preguntarme muchas cosas de la prueba. ¿Hasta qué hora el control, profe? ¿O a qué hora se entrega? Hasta las 11:30. Vale. Diego, siento que tengas que ir al médico, pero piensa que este es el control número 9 y vas a hacer como 18. No importa que no hagas un control, te lo prometo. Lo dicho. Gracias por asistir.